Dios nos ha dejado a nosotros la protección divina. La liberación puede romper, hermano, la bioquímica que nos inclina siempre a alimentar nuestra alma con cosas negativas. En el nombre de Jesús, iglesia, Dios nos ha dejado a nosotros la protección divina. La liberación puede romper, hermano, la bioquímica que nos inclina siempre a alimentar nuestra alma con cosas negativas. Gracias a Dios que se podía amar, el discipulado general, donde nos reunimos, que queremos aprender cada día de la voluntad de Dios y también de las cosas que el enemigo trata de hacer, que nuestra tarea es poder descubrir lo que tenemos esperanza de él. Por muy complejo, muy bien orientado, es algo quiero hacer una oración antes de entrar al tema. Hoy voy a dar por tercera ocasión o por parte 3 de lo que he titulado la ciencia diabólica de la actitud. Comencé hablando de la ciencia arcaica de la esclavitud para poder entender que es algo muy remoto, pero no quería llegar a un mal que es una ciencia diabólica y por eso necesitamos la ciencia diabólica de la esclavitud. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso por concedernos, Señor amado, la oportunidad de reunirnos, Señor, en este lugar para poder no solo adorar, sino tomar conmigo tus servicios, sino también para poder recibir de tu palabra, hacer la propia propósito y la voluntad de Dios para nosotros, Señor, para que se cumpla tomado servicios, de la verdad, de la verdad. Pero cuando hablo de esclavos de formación, que yo pues puedo explicar hoy o leer, y más adelante la voy a poner para que ustedes la puedan también ver, es que un esclavo, oigan esto, es una persona que está bajo límites o bajo los límites de un manipulador o manipuladores. Esto es importante. Un esclavo es una persona que está bajo los límites de manipuladores que utilizando artimañas cuidadosamente preparadas las ejecuta para mantener dominio sobre otra persona. Un esclavo es una persona que está bajo los límites de manipuladores y que usa artimañas cuidadosamente preparadas para ejercer dominio sobre otro. Entonces, a eso es lo que yo le atribuyo una ciencia.
y por eso se llama así la serie que estamos abordando. Son 3 temas con este que estoy desarrollando. Y por supuesto el propósito del estudio es que nosotros podamos como descifrar, oigan esto, de manera muy cuidadosa, cuáles son esos métodos que el enemigo codifica en una persona y que puede constituirse como una esclavitud de carácter pues actual o esclavitud moderna. ¿Por qué digo esclavitud moderna? Porque ya hablamos históricamente de las esclavitudes a las que fue sometido nuestros países, ya sea por imperios españoles, ingleses o franceses, ¿verdad? Se acuerda que dimos fechas y la cantidad de años que duró esas esclavitudes históricamente hablando. Pero también hablamos de la esclavitud de que fue sometida a Israel, que fueron 400 años según la Biblia, y que básicamente al comparar la esclavitud de Israel de 400 años con las esclavitudes de nuestros países, vemos la similitud en años, porque no bajan de 350 años. Los países suramericanos que estuvieron esclavizados no fueron menos de 350 años, de 350 años para arriba, lo mismo los centroamericanos. Ahora, la promesa que Dios nos ha dado, una de las promesas que podemos leer, es decir, la promesa de la libertad que Dios nos ha dado está dicha en muchos pasajes de la Escritura, y quiero usar una de ellas, Jeremías 38, en adelante dice: y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no lo esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Claro que esta es una profecía que fue dada a Israel, basado en el tiempo que Israel cayó en cautiverio, ¿verdad? Jeremías fue un profeta contemporáneo en los periodos de la cautividad de Israel en Babilonia. Entonces, pero me llamó la atención, porque nosotros hemos hablado de la diferencia que hay entre ser esclavo y ser cautivo. Y entonces esto lo voy a explicar también, porque la cautividad fue también una ciencia que la ejecuta el sistema del imperio de Babilonia. Y los años de cautiverio fueron 70 años según la historia. Pero me llama la atención eso porque vino a ser que la cautividad fue como efecto secundario de la esclavitud que vivió Israel y que fueron 400 años. Es decir, que va íntimamente relacionado. Esto es importante que usted lo oiga. Que toda persona que vive en esclavitud o toda nación que cayó en esclavitud, como efecto secundario, viene a caer en cautividad después que se le han roto las cadenas físicas o literales de la esclavitud. Esto es importante que me capte lo que acabo de decir. La ciencia de la esclavitud hace tanto estrago y codifica tanto al ser humano en todos los aspectos que hemos mencionado y que los voy a repetir en un momento, que yo le llamo los perfiles de la esclavitud, que cuando se rompió en Israel, ellos siguieron viviendo y pensando como que fueran un esclavo, aunque ya no estaban en la tierra de esclavos. Entonces, este pasaje, al tratarse de otro tiempo y que están bajo el dominio de otro imperio y que ya no es esclavitud, sino que es cautiverio, debería decir, y extraños no los cautivarán más. Sin embargo, Jeremías vuelve a tocar el punto de la esclavitud, porque vuelvo al principio, el cautiverio es un efecto secundario de la esclavitud. Y el cautiverio es el que permite que existan los perfiles de la esclavitud. Espero darme a entender, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos a definir un poco la esclavitud para entender esto. Por ejemplo, la esclavitud puede definirse como una persona, oiga esto, que tiene en mente las viejas ideas,
planes y la voluntad del viejo esclavo tradicional, a pesar de que ya no existe la esclavitud literalmente. Entre paréntesis le puse, ya fue emancipada, ya fue finalizada la esclavitud. Sin embargo, si aquella persona a la que ya le rompieron la esclavitud todavía sigue pensando con ideas viejas, sigue bajo los planes y la voluntad, como que estuviese todavía en esclavitud, literalmente hablando, entonces significa que todavía es esclavo, aunque ya no del cuerpo, o por grilletes, o por cadenas, pero sigue actuando como que fuese un esclavo. Entonces, eso es esclavitud. Ahora, para darme a entender un poco acerca de una raza específica aquí en nuestros medios, voy a adelantarme y recordarle lo que en alguna vez dije acerca de la historia de un hombre que se le considera el fabricante de esclavos en Estados Unidos. Esto solo como dato histórico, pero para considerar también los efectos de esa estrategia que ese hombre vino a enseñar aquí a Estados Unidos. Y me refiero a este personaje llamado Willie Lynch. ¿Se acuerda que lo mencionamos, verdad? De esta palabra lynch se cree que vino el término lincheamiento. Los lincheamientos que nosotros conocemos, como ocurren en nuestros países o en algunos países suramericanos. Entonces a este Willie Lynch se le considera un creador de esclavos, un fabricante de esclavos. Fíjese que es interesante, porque este hombre ya no existe. Él ya murió, hace muchos años que murió. Sin embargo, continúan todavía los estragos de las estrategias que él enseñó a otros para que ellos se convirtieran en fabricantes de esclavos. O sea que ese hombre tenía un conocimiento que les trasladó. Entonces a eso me refiero yo como ciencia. Quiero leer para continuar, por ejemplo, un concepto de ciencia que no lo tengo, sino que ahorita lo estaba leyendo y quiero que me preste atención para darme a entender por qué yo llamo la ciencia diabólica de la esclavitud, basado en el concepto de lo que es ciencia. Por ejemplo, la ciencia, este concepto dice que es una serie de conocimientos neutrales y comprobables, dice, acerca de un tema específico. O sea, de que es un conocimiento amplio, la ciencia, y que se puede comprobar, dice, acerca de un tema específico. El concepto de ciencia se extiende en todas las ramas de las diferentes áreas o campos del conocimiento, y yo por eso estoy usando el de la ciencia de la esclavitud. Entra dentro de este concepto, donde lleva a cabo, es decir, ese conocimiento lleva a cabo los especialistas distintos estudios y observaciones, implementando el método científico para que de esta manera se pueda lograr alcanzar nuevos conocimientos certeros, irrefutables, válidos y objetivos. Voy a dejarlo hasta ahí. Ahora, este hombre, Willie Lynch, enseñó lo que él podía comprobar que funciona. Entonces él les vino a decir, yo les enseño esto porque yo ya hice esclavos. Si era la historia dice que sí. La historia dice de que se había disipado la fama de este personaje, porque él no vivía en Estados Unidos, sino que lo trajeron para acá. Porque todos los americanos poderosos de aquel tiempo tenían africanos que habían comprado como esclavos, pero ellos querían saber cómo mantenerlos controlados, cómo quitarles, hermano, el valor y que no usaran su valor con la capacidad física que tenían. Porque note usted que no fueron a traer, con todo respeto quiero decir, no fueron a traer a africanos para hacerlos esclavos por causa del color de la piel, nada más.
sino por, por la, por la fuerza corporal que ellos tenían, por la anatomía que ellos tenían corporal, que eran gente fuerte, hermano, con músculos, los hombres y mujeres. Entonces ellos de esos elementos los consideraron, ellos eso les llamó la atención. Y sobre todo eso también, digamos pues, la ignorancia intelectual que prevalecía en ellos. Entonces ellos pensaron de que era una raza no digna para estar en otros niveles sociales, sino que los podían usar como que fueran, como el día de hoy se usan tractores, como el día de hoy se usa maquinaria pesada para trabajar en los campos, en trabajos fuertes. Entonces lo fueron a traer. Entonces este Willie Lynch fue uno de los primeros que tuvo digamos en los años 1800 aproximadamente, esclavos que les había hecho pensar y vivir y comer y soñar, etcétera, como esclavos a través de ciertos métodos que él ahora podía comprobarlos y por eso los podía enseñar porque le habían funcionado. Entonces él era considerado un creador de esclavos y como dije ya, él no existe, pero específicamente en esa raza que le acabo de mencionar, todavía, hermano, están sufriendo los estragos de aquella estrategia que él implementó sobre ellos. Todavía esa raza sufre muchos aspectos de la esclavitud. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué le estoy mencionando esto? Note usted, porque a Israel le pasó lo mismo. Israel le pasó lo mismo, fueron esclavizados 400 años y, hermano, me llama la atención que la estrategia ya no era de William Lynch, sino que ahora era el sistema del faraón de Egipto, quien los esclavizó y como consecuencia, imagínense, Dios los saca de Egipto de la esclavitud y la esclavitud todavía la llevan ellos al desierto. Dios les había prometido la tierra de la abundancia y ellos entran a la tierra de la abundancia y todavía meten la esclavitud que vivieron en Egipto. Entonces, muchos años después incluso, muchos años después de que ya ellos habían poseído las tierras y que ya ellos ya tenían sus propias herencias, años después, es más, hasta los días de Jesús, todavía habían estragos de esclavitud en la humanidad en los días que Jesús vino. Y por eso el tema, ¿verdad? El que persevera en mi palabra es porque es verdaderamente mi discípulo. Y ellos conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Y aquellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. ¿Y cómo tú nos vienes a decir que somos esclavos? Y el Señor les dice que el esclavo nunca quede en casa. Les habló de un ángulo de esclavitud y es la inestabilidad. La inestabilidad es, hermano, un indicador de esclavitud cuando la gente anda para arriba y para abajo. Hermano, pues es impresionante. Luego también les dijo, el hijo es el que queda en casa. Entonces les habló desde otro aspecto, les habló del ambiente familiar. Ahora, esto es importante porque en Cristo pasó eso. Entonces, no solamente en los días de Cristo, el Señor dejó ver que la esclavitud se puede prolongar si uno no es verdaderamente y realmente libre, porque le pasó a Israel y porque esto mismo en el plano histórico de esa raza que le acabo de hablar, también sucede lo mismo. Ahora bien, esta ciencia de esclavitud diabólica o ciencia diabólica de la esclavitud, le he llamado así porque los ángulos de la esclavitud entonces ya no solamente se limita a tener una cadena amarrada al pie, tener un grillete y tener literalmente un verdugo detrás de sus espaldas o a su lado que le esté, hermano, fastidiando la vida, sino que hoy una persona, aunque se le haya roto esas cadenas, puede tener una continuación de la esclavitud y se puede ver cuando es afectado en diferentes ángulos, que para él, si no tiene el estudio, no tiene la revelación, son ángulos ocultos en su vida, esa esclavitud. Es decir, que aunque ya no son víctimas directamente de esa esclavitud del cuerpo, ya dije, como con cadenas y grilletes, puede tener ciertos factores de esclavitud que podrían ser psicológicos, mentales, espirituales
porque se llevan por dentro. Entonces, recordemos que por eso puse yo estos perfiles. Entonces, la ciencia de la esclavitud implica incluso esclavitud psicológica. Oigan esto, esclavitud en el área neurológica, en el área bioquímica o bioquímico, en el área biológico, en el área genético, en el área espiritual, en el área hormonal y en el área de la conciencia. Estamos hablando de aproximadamente 2, 4, 6, 8. Pero en la medida que estoy estudiando esta temática y desarrollándolo, sé que existen otras posibilidades que no están aquí todavía y que van a surgir más adelante. Se puede imaginar, hermano, esclavo en la parte psicológica, en lo neurológico, en la parte bioquímica del ser humano, en lo biológico también, y así sucesivamente en cada una de esas partes. Entonces, estas cosas son la razón de la prolongación de la esclavitud. Entonces, es una ciencia que permite que se prolongue por milenios de años y alcance a muchas generaciones. Claro que la idea de los fabricadores de esclavos era la siguiente: agarren a los padres y vuelvan los esclavos. Si ellos no han procreado hijos, cuando lo hagan, sus hijos van a llevar la esclavitud por dentro. Ahora, si ya tienen familia, también van a entrar a la mentalidad de esclavos a través de la fuerza física, es decir, de los abusos físicos, del trato rústico y de barbarie, ¿verdad? También de barbarie para someterlos a la voluntad del fabricante de esclavos. Entonces, si un hombre vive 50, 60 años como esclavo y se muere, solo se murió él como persona, pero la esclavitud ya está en la genética de los demás, por eso está la parte genética, ya está en la siguiente generación, y cada generación hereda la ciencia de la esclavitud a sus descendientes. Ahora, solo para que usted vea una parte que me pareció interesante y que la tengo que adelantarme, es explicar los efectos de la esclavitud espiritual. Y entonces para ello tengo que hablar por lo menos de dos tiempos, como le dije al principio, la diferencia entre la esclavitud y el cautiverio. Entonces, como ya dije, que la esclavitud es el manual principal, es la base de la transformación de un ser humano al carácter de una animalización, como dije ya. Un esclavo es una persona que lo vuelven como un animal, pues. Y por eso el diccionario Webster así define el trabajo de la esclavitud como la animalización, dice. Agarrar a un humano y volverlo animal. Qué terrible, hermano. Entonces, la esclavitud es la estrategia, la esclavitud es la ciencia que lleva implícito todas estas cosas que acabamos de ver, las 5 o 6 cosas. Y la cautividad es la que permite que afloren en su momento, según las etapas de la vida, los perfiles de la esclavitud. La cautividad es lo que permite que afloren esos perfiles, lo que va a evidenciar que una persona ya no necesariamente se le detecta que es esclavo porque tiene una cadena, un grillete y un cepo, ya no la tiene, pero alguien puede, al tener conocimiento de esto, detectar, él piensa como un esclavo, él vive como un esclavo. Es más, tremendo, él come como un esclavo. Interesante, ¿verdad? Pero no es eso de que estemos aprendiendo para andar viendo quién es esclavo y que usted mire al hermano que tiene a la par. No, es para que nos examinemos nosotros, porque ese es el propósito. Y romper, hermano,
Porque las etapas de nuestro Señor, es que mire cómo es el Señor de lindo, ¿verdad? Uno lee de corrido ciertos pasajes, pero en el momento el Señor le deja ver algunos puntos que se le han escapado. Como por ejemplo ese pasaje de Juan: conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libre. Pero para concluir el verso dice: seréis realmente libres. Verdaderamente es una cosa y realmente es otra. Entonces Dios quiere que la verdad nos haga libre, pero que no solamente nosotros la tengamos como un conocimiento más, que tengamos información nada más, sino que se vuelva ese conocimiento una realidad para que nos haga libre. Conocer para experimentar la libertad, esa es lo que Dios quiere. Ahora, entonces, veamos estas dos partes y las definimos también. Por ejemplo, desde Éxodo, desde el capítulo 1, más o menos, desde el verso 8 al 14, ahí se detallan aspectos de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, en Éxodo 1:8, esa esclavitud fue llevada a cabo por la entidad que era el faraón, y la operación era Egipto. Fueron esclavos 400 años en Egipto, según Éxodo capítulo 1, verso 8 al 14. De lo que profetizaba Jeremías, que acabamos de leer, esto tiene que ver con Daniel capítulo 1, del verso 3 al 7. Ahí es cautiverio. La entidad ya no era el faraón, sino que era Nabucodonosor, y la operación se llamaba Babilonia. El sistema fue el imperio babilónico. La esclavitud, el sistema fue el imperio egipcio. Pero estas son solamente personas que ciertamente vivieron en su tiempo, pero representan también espíritus, potestades. Ahora, veamos la diferencia entre esclavitud y cautividad. Por ejemplo, esclavitud significa aprisionado en paredes, con cadenas, con verdugos y sin tener oportunidad de escapar, y en servidumbre. Fíjense que todo lo que más o menos significa, porque voy a seguir aumentando un poco más la descripción de lo que es la esclavitud. Eso significa que la esclavitud es operar con la fuerza contra la víctima para que no se vaya. ¿Se acuerda que así dice el pasaje? Que cuando vieron que los hebreos se multiplicaban, el faraón dijo que les aumentaran el trabajo para que ellos murieran desgastados. Esa era la idea, trabajando forzadamente y para que no se fueran de la tierra, sino que Egipto fuera el sepulcro de ellos, pero que no se fueran de la tierra. Y esto es importante. Si podemos buscar ese texto y lo leemos literalmente, hermano Giovanni, por favor, donde el faraón dio órdenes contra ellos para que no se vayan de la tierra, en Éxodo capítulo 1. Me llama la atención, porque otra versión dice para que ellos no suban. Si esto le aplico algo profético, significa, hermanos, que la esclavitud nos puede impedir el arrebatamiento. Y ahí para mí por lo menos cambia la situación de dejar de pensar que este tema ya no es para mí, porque sería en vano que estemos trabajando, sirviendo al Señor, viniendo a la iglesia, haciendo todo el esfuerzo por vivir consagrado, santificado, y todavía tenemos áreas de esclavitud. Eso no va a impedir irnos. A mí me llama la atención cómo hay gente el día de hoy, hermano, que llora cuando viene a la mente o la idea a ellos de que no están listos para irse con el Señor. Y que la gente llora porque teme quedarse. Mi esposa me comentaba en estos días de una pareja, ¿verdad? De una familia que tuvo que ministrar, atenderla, y que la hermana lloraba porque le habían dicho de que, según la idea, la juzgaron a ella por algunas cosas que le hicieron pensar que estaba ella haciendo mal, pero quienes estaban mal son las personas que la estaban juzgando a ella, porque el juicio que le estaban haciendo, hermano, no era justo. Y entonces
le dijeron, por esas actitudes tuyas, no te vas a ir en el arrebatamiento. Y aquella persona temblaba, saber de que no se iba a ir en el arrebatamiento. Imagínense, hermano, pero hay gente que ni siquiera eso le llama la atención más. O sea, oye que viene el Señor y conoce que viene el Señor, pero no lo cree porque no hace cambios en su vida. No se examina para ver si realmente el Señor viniera hoy. Lo haya, hermano, con ataduras. Y sabe que las tiene las ataduras. Sabe que las tiene, pero no busca ayuda. Ni siquiera con Dios. Mucho menos con un pastor o en el departamento dentro de la iglesia que podría ayudar. Sabe que tiene ataduras. Y son creyentes antiguos, hermano, que tienen doctrina. Pero solo tienen la información, pero no la aplican para ser realmente libres. Tenemos que preocuparnos. Porque si el Señor viniera ahorita, levante la mano el que está listo para irse. Hay que pensar de verdad, hermanos. Hay que pensar todos. Su servidor tiene que pensarlo también. Tenemos que pensarlo. Tantas cosas. ¿Hay el pasaje? Ay, Dios, Pacheco. Pachequín, ¿qué pasó, Pachequín? Está Éxodo 1:10. A ver, leámoslo. Comienza el 9, dice, dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique. ¿Y qué más? Y en caso de guerra sea una también con los que nos odian, se una con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es tremendo, ¿verdad? Otra versión dice, y suba. Espiritualmente hablando, proféticamente este texto está hablando y sean arrebatados. Entonces ellos dijeron, obremos astutamente con él, ciencia, apliquemos método más riguroso contra ellos para que ellos sigan siendo esclavos y no suban en el arrebatamiento. Entonces esto es importante. Ahora, la esclavitud hace prisionera a la persona. Ese es el punto. Ahora mire, como dato generalizado de los versos del capítulo 1 que el hermano Giovanni leyó y otros que hacen falta también añadirlo, ya dije, Israel estuvo 400 años como esclavo en Egipto y las ataduras de Egipto no significan la cautividad de Israel, esa es otra cosa. Entonces, en la esclavitud habían cadenas, habían capataces, había que laborar duramente desde la salida del sol hasta el ocaso con una gratificación pequeña, es decir, migajas para comer. Esa era la gratificación. Ir a dormir ya muy noche, desde el amanecer trabajando hasta el anochecer trabajando, para ir a dormir muy poco, con unas cuantas migajas de comida. Le decían cuándo levantarse y cuándo ir a dormir. O sea, ni siquiera 8 horas de trabajo, sino lo que decidía el verdugo. Ellos no podían ir donde querían o tener placer de lo que querían. Nada. Esa es esclavitud. Entonces era tener esas limitaciones, tener una figura física que les hacía sentir la intimidación, el temor, el terror. Ahora, cautividad significa, diferente a la esclavitud, significa mente inducida, sin cadenas, note usted, sin verdugos, pero oprimido por largo tiempo para que no se vaya por sí mismo, con la puerta abierta para escapar, pero sin poder irse. Esa es cautividad, ya no es esclavitud. Ya no tenían cadenas, ya no tenían el hombre que los supervisara, sino que ahora era una mente inducida, una mentalidad de esclavo. Esa es cautividad. Significa que no tenían cadenas, ya no estaba el verdugo, pero vivían oprimidos. Esa era la consecuencia de la esclavitud. Esos eran los efectos secundarios, digámosle así, de la esclavitud. Ya la llevaban por dentro. Ya no se iban porque no podían, sino que no se iban porque ya estaban acostumbrados.
a esa esclavitud. Qué tremendo. Qué tremendo. Es como un prisionero que en una cárcel ya tiene la puerta abierta y ya le dijeron, ya es hora de ir, y, ya no, y él ya no se va. Tiene miedo salir por esa puerta que ya está abierta. No hay vigilancia para él. No está amarrado. Pero él ya por dentro ya tiene esos temores que le impiden. Esa es cautividad. Ahora, esta cautividad fue siempre también para Israel en otro tiempo, cuando cae bajo el imperio babilónico, y fue por 70 años. Aquello fue por 400, la esclavitud, y el cautiverio fue por 70 años. No habían cadenas, no habían capataces. Ahí puede haber placer y puede haber incluso comodidad, pero no son libres totalmente. Ahí cada quien vivía en su propia casa. En el cautiverio vivían en Babilonia en sus propias casas, con su propia familia, pero estaban siendo gobernados por un imperio. Ahora, ¿qué es lo que hace la cautividad? Digamos, como la ciencia de la esclavitud, y que la cautividad son los efectos secundarios de esa esclavitud. Entonces, en la cautividad, oiga esto, es operar sin fuerza contra la víctima, pero sin poder escapar. Ni siquiera la fuerza ejercen por él, pero no puede escapar. En la cautividad, lo que se usa es la propia fuerza del cautivo para que no escape, y es la costumbre o acostumbrarse al cautiverio. Déjeme decírselo de esta manera: no puedo, no creo que pueda. No, yo no puedo, no lo sé hacer. Ni siquiera hace un intento de su creatividad que Dios le ha dado. Ni siquiera ha empezado a hacer la prueba de algo y ya se dio por vencido. Ese es cautiverio. Entonces están utilizando la misma fuerza negativa de su voluntad por efecto secundario de la esclavitud. Tercero, cautividad es tener la puerta abierta para escapar, pero el cautivo no se quiere ir. Cuarto, la cautividad hace prisionera a la mente, o sea que comienza en la mente el cautiverio. Y la cautividad forma una imagen en la persona, en este caso, de esclavo. O sea, no son dos personas. Él es esclavo y este es cautivo. No, es la misma persona. Él vive en cautividad como efecto secundario de la esclavitud que tuvo. Entonces eso hay que romperlo. Por eso a mí me llamó la atención cuando les puse este pasaje la vez pasada, Éxodo 14:3, cuando le fueron a decir al faraón que ya los israelitas se habían ido, que Moisés ya iban por el desierto, y entonces lo apresuraban a él para ir a capturarlo, y el faraón dijo: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Fíjense qué tremendo, hermano. Ni si él déjeme pensar en voz alta, estaba en su hora de lunch y le dijeron: deja de comer y ve y persigue al pueblo que se va, porque Moisés ya los liberó. Y él dijo: no se preocupen, déjenme comer tranquilo, déjenme ver mi programa favorito de la televisión. No se van, hombre, si de todas maneras andan ellos, el desierto los ha encerrado. Fíjese lo que él sabía, las limitaciones que él les había puesto en la mente, y sabía que no se iban a ir muy lejos. Ahora, entonces, volviendo al punto, veamos algunos datos de este William Lynch, si podemos en un momento. Por ejemplo, para saber lo que causó a esa raza de la cual empezamos a hablar y volverlos William Lynch, volverlos esclavos por muchos años aquí en Estados Unidos, queremos primero saber quiénes eran ellos. Y entonces veamos qué es lo que les destruyó la esclavitud a ese continente africano. Entonces, los datos que quiero darles son los siguientes. Mire esto.
los africanos tenían una constitución fuerte como pueblo. No puede haber una constitución si no hay una estructura. Y no puede haber constitución si no hay, digamos, leyes. Y quiere decir de que ellos tenían leyes que respetaban, que hacían, que funcionaran. Usted sabe que una ley se emite porque existen los considerandos. Una ley te evita caer en problemas cuando uno la respeta. Y ellos tenían constitución fuerte, tenían una profunda estructura tribal de tribus. No tenían mentalidad de esclavo, ni siquiera sabían qué era ser esclavo. Eran expertos guerreros, tenían carácter de valentía. En sus tribus eran hijos y eran príncipes y reyes, y en ninguno de ellos entraba la idea que eran esclavos. Ellos sabían, no somos reyes algunos, no somos príncipes, pero somos hijos de un patriarca. Y sabían que como hijos tenían privilegios, tenían derechos y tenían responsabilidades, pero les hacía sentirse que eran parte de un núcleo, ¿verdad?, familiar. Entonces ellos empezaron, no solamente les rompen todo eso, sino de que ahora la constituyen un continente que se divide, como hemos dicho, lingüísticamente hablando, y que por eso existen más de 405 dialectos, hermano, en el continente africano. Ni ellos mismos se entienden en su comunicación, y puede estar una tribu cercana a otro y hablan diferentes dialectos. Como me llama la atención, ¿verdad? Hoy Oscar, que estuvimos allá en Suecia, pues yo trataba de ver si entendía un poco cuando hablaban sueco, porque incluso el tono parece que lo hablan con la garganta bien feo. No, perdón, pero si me está viendo el pastor de allá, ¿verdad? Porque él habla bien sueco, hermano. Bien chueco, digo, no, tampoco, no he dicho así. Habla bien sueco él, o sea, él maneja el sueco. Y entonces, para hablarlo, ¿usted se acuerda de alguna pregunta, alguna palabra? ¿Cómo? ¿Cómo lo decía? No, pero usando la... Pero entonces yo nada que les entendía. Y entonces, pero fíjese que interesante, que ellos, todo el nacido en Suecia, tiene que hablar el sueco y inglés. Todo, por obligación. Y ya cuando están, creo, por el 6º grado, si no me equivoco, tienen que buscar aprender un tercer idioma. Entonces, por lo menos, hablan 3 idiomas, así como nosotros, ¿verdad? Fíjese qué tremendo. Y entonces yo le decía, ¿pero por qué? Y me dijo, porque el sueco solo lo hablamos nosotros. Saliendo de este país, nadie lo habla. O sea que es nato de ahí. Y era el lenguaje de los vikingos, quizás, ¿verdad? Porque pues es la tierra de los vikingos. Y entonces, o sea que ellos tienen por fuerza que hablar otro inglés, porque saliendo de su frontera, ya no habla nadie otro lenguaje que ellos. Es propio de ahí. Entonces, ahora, cuando esto lo vemos en el plano de la esclavitud, los africanos, hermanos, hoy en día están divididos en sus lenguajes, pero esa es mentalidad de esclavo. Ahora, hablando de este personaje, esta fue la carta que él trajo. Ahora, quiero darle los datos para ir avanzando quién era. Cuando empecé a hablar de William Lynch, le estaba hablando de este personaje. Entonces el dato dice que en una colonia del estado de Virginia, en el año 1712, durante el periodo en que la esclavitud era legal aquí en Estados Unidos, se realizó una asamblea de la comunidad, donde llegaron todos los que habían comprado esclavos, y que ellos no sabían tanto de cómo mantenerlos con esa mentalidad. Entonces invitaron a este hombre llamado William Lynch a dar una conferencia acerca de la esclavitud. Willie Lynch, de origen británico, inglés, dueño de varios esclavos en las Indias Occidentales, vino y les dio el discipulado para ser esclavos.
Y ahorita nosotros estamos haciendo un discipulado para ser libres. Aleluya. Entonces, el discurso de esa noche fue publicado en un libro conocido, La Carta de William Lynch, Cómo hacer un esclavo. Es este. Este libro yo lo tengo. Jamás en mi vida he leído un libro tan rápido. Solo tiene 2 páginas cuando lo abre. Izquierda y derecha. Porque ahí están los puntos que él enseñó. Eso fue todo. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y específico, hermano, lo que vino a enseñar. Ahora, mire quiénes eran ellos. Por ejemplo, uno de los principales objetivos era establecer un sistema de pensamientos contrario. Es decir, que ya no pensaran como que tenían estructura tribal, que tenían constitución, que eran hijos, que eran príncipes o reyes. Trabajar con la mente para arrancarles toda esa idea. Entonces, entre las cosas, entonces fueron secuestrados de su propio continente. Eso significa que hay una mayor posibilidad en alguien de volver a ser esclavo cuando lo sacan de su hábitat. Espiritualmente hablando, no te alejes de la iglesia. Empecemos así, no te alejes del Señor. ¿Aló? No te alejes de tu congregación. No te alejes de tener comunión con tus hermanos. No te alejes de la gente buena que te anima a seguir adelante en medio de las pruebas, de las dificultades. Pero si te vas con uno que te desanima, estás fuera del hábitat. Si ya no te congregas, estás fuera de un hábitat. Si ya no estás en comunión con los hermanos, estás fuera de tu hábitat. Y por último, vas a estar fuera de la presencia de Dios. Entonces lo primero que él le enseñó era, hay que sacarlos de su hábitat, secuestrarlos de África. Segundo, mire lo que hicieron, que las mujeres de raza negra fueron traídas a América y eran violadas por hombres blancos en frente de sus esposos. Entonces los reducían a nada, hermano. Los reducían a nada, hermano, esos datos son fuertes. Y ellas quedaban embarazadas de los hombres blancos y los hijos que tenían eran de color de piel diferente. Ya no eran negros, sino que ya eran misteados. Y incluso algunos más blancos que otros. Y aquí, perdón que tenga que decir esto, pero es la realidad. Por eso usted mira morenos más blancos. Y hasta de ojos verdes. Y azules. Con su, digamos, algunas características todavía que apuntan, ¿verdad? A que son de raza, descendientes de esa raza, su pelito así, colocho dicen en mi tierra, ¿va? ¿Sí? ¿Cómo le dicen en México a los que son? Chinos. Sí, imagínense, los hermanos chinos le dicen, chino. Para mí chino es uno que tiene los ojos así, no sé. Por eso es que dice el dicho, ¿verdad? Algún día seré colocho, dijo el Huizquil, hermano. ¿No saben lo que es Huizquil, ¿verdad? El chayote. Los mexicanos, ¿conocen el chayote? Que tiene unos 3 pelos así, ¿verdad? Como espina. Pero tenía esperanza. Un día seré colocho, dijo. O seré chino, dijo el Huizquil, ¿verdad? Ok. Entonces, tercero, los hombres negros eran asesinados delante de sus mujeres y hijos. Esto es interesante porque yo le explicaba el otro día que entre las tácticas que hicieron era amarrar de las manos a un caballo y de los pies a otro caballo y hacían que los caballos corrieran en sentido contrario, con toda su fuerza para desmembrarlos delante de sus hijos. Entonces de esa manera empezaban a poner la manipulación en ellos, la intimidación, el terror, el temor. Luego, mire esto, eso dio lugar a que la mujer de raza negra tomara el lugar del hombre en sus casas por ausencia del varón. Y se volvió protectora. Por eso la mamá de raza negra protege a sus hijos, hermano. Porque desde ese tiempo ella tomó el papel porque a su marido se los mataron. También, debido a eso, surge una nueva generación de hombres que se hicieron más débiles en el papel de responsabilidad familiar.
como se vino estableciendo una costumbre, ¿verdad? De que la mujer tomó la función de hombre en la dirección de su hogar, entonces el hombre se acomodó y dejó que su mujer fuera la que tomara la responsabilidad de la guianza de la familia. Pero esa es consecuencia de la esclavitud, la mentalidad de esclavitud que le provocó este personaje. Ahora, William Lynch también diseñó a poner entre ellos, es decir, entre la misma raza, a que fueran supervisados por otros de su mismo color. Y hermano, y fíjese que esto hasta el día de hoy resulta. Es decir, que uno de su mismo color, de su misma tierra, lo gobernara al otro. Y que el que le habían dado el privilegio para gobernar a otro, lo hiciera despóticamente, como que no era de su propia gente. Voy a tener que decir esto porque es una realidad. Mire, cuando yo salgo del país y voy a entrar a Estados Unidos y me toca entrar por migración, prefiero que me entreviste uno de raza negra o un chinito, como ustedes dicen, que un hispano, hermano. De veras. O sea que la gente, ese de hablar español, no hombre, yo les corro a esos. Y bueno, porque no tengo no problem for the English, ¿verdad? This is not my problem, man. Maybe it's your problem. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, porque hermanos, son peores que nada, hermano. En español, uno lo saluda en inglés, hi, how are you? ¿Verdad? Y se le quedan viendo, ¿verdad? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo fuiste? ¿A qué fuiste? ¿Qué traes? ¿Cuánto dinero traes? ¿Y a qué? ¿Y vas a sacar? Viera cómo cae de mal que la misma gente, hermano, hispanos. En cambio usted, ¿te acuerdas? Morenitos bien amables, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Dónde fueron? A tal lugar. Bienvenidos. Ni nos preguntan. Pero lo de la misma raza de uno, ese es un indicador todavía de estragos de esclavitud. Entonces, le menciono esto por lo que estoy leyendo aquí, ¿verdad? Séptimo, esto creó fortalezas mentales en la gente morena hasta el día de hoy. Todos los estragos que ellos vivieron. Es como decir, ¿por qué la gente de raza negra es así? Deme su criterio con respecto a esto. ¿Qué piensa usted de la raza negra? No se preocupe que nadie lo está viendo. Dígame según lo que usted ha visto, ha oído y aún quizás ha tenido que experimentar. Perdón, hermano, ¿verdad? A usted parece que fue un moreno el que tenga que tocar esto. Porque, por ejemplo, a él, perdón, oye, porque sí, yo sé que es un momento, ¿verdad?, de recuerdo bastante difícil. A él, un moreno le mató a su hermano. Entonces él podría decirme lo que piensa él. Ahora la pregunta, ¿por qué son así ellos? Porque todos nosotros hemos hablado de, tenía que ser moreno. Claro, no todos. Pero uno tiene un juicio. ¿Por qué son tan violentos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Resulta que son los estragos, la consecuencia de la esclavitud que ellos han vivido. Ellos traen por dentro ese grito. Ellos traen por dentro esos códigos de esclavitud, porque hasta el día de hoy se les considera pues gente con problemas en actitudes de odio, de violencia. Son víctimas del racismo. Accionan así por los temores interiores que traen, por la venganza que traen en sus células, en sus hormonas, en su genética, en sus neuronas. Y están divididos entre ellos. Viven con resentimiento y el índice de mortandad en ellos es muy alta. Mucho más que el hispano, mucho más que el hispano.
Mueren por violencia entre ellos. Mueren por enfermedades cardiovasculares, la mayor parte de ellos por sus altos contenidos en alimentos con vitamina K. De lo vamos a hablar. Entonces, hasta el día de hoy, desde que se emancipó la esclavitud, en el año 1865, si no me equivoco, ya di los datos, pero estoy tratando de recordarme, hasta esta fecha, ¿cuántos años han pasado de que se supone ya no son esclavos legalmente? Y todavía siguen con actitudes. Ahora, trasladémoslo a lo espiritual. Porque veo yo el patrón, Israel sale de Egipto de 400 años de esclavitud, inmediatamente lo llevan al desierto y siguen pensando en las cosas del tiempo de la esclavitud, los meten a la tierra prometida y siguen con los temores del tiempo de la esclavitud de Egipto, y pasan años y años, miles y miles, viene Jesús y les toca el asunto. Ustedes son esclavos todavía. Trasladémoslo a nosotros. ¿Cuál sería entonces la razón por qué mucha gente todavía está esclavizada en algo? Ya no tiene los grilletes, ya no tiene las cadenas, ya no tiene cárceles, ya no lo intimidan físicamente, pero siguen actuando como esclavos. Entonces eso es lo que estamos viendo. Ahora, déjenme presentar la esclavitud espiritual solo como ejemplo. La esclavitud espiritual, cuando hablo de esclavitud espiritual, nos estamos refiriendo a que va a entrar en escenario la esfera espiritual del reino espiritual negativo. Y eso significa que en la esfera espiritual negativa, para ejecutar la esclavitud espiritual, significa que va a controlar el ritmo de la vida secular. Lo espiritual negativo va a controlar el ritmo de la vida secular. Y esto también implica afectar lo material, afectarlo literalmente, lo físico entonces. Y uno de los ejemplos que voy a empezar a poner, que no es todo, es, digamos, la parte económica. Ser esclavos en la economía. Y a ver por qué. Estaba dentro de la ciencia de esclavitud del faraón, según la Biblia. Entre los estragos de la esclavitud interior, los afectados batallan con algunas cosas, por eso son muchas cosas, pero entre las cosas, por ejemplo, creyentes con una economía en quiebra. Si son esclavos de la economía, significa que son esclavos del tiempo también. Son esclavos de su destino, o el destino. No tienen su propio destino, sino están controlados en su destino, mejor dicho, y están controlados en su dinero. Porque si alguien está en quiebra, entonces lo que va a entrar es que parte de su tiempo libre lo va a ocupar para tratar de producir más recursos y salir de esa quiebra. Y muchas veces, hermano, hay gente que ni trabajando 2 turnos sale de la crisis económica. Trabajan y trabajan y no salen, porque hay una esclavitud. Entonces hay que examinar la esclavitud de dónde viene. La esclavitud de cuánta gente en la iglesia de Cristo está batallando con esa esclavitud. Mucha gente, hermano, que tiene conflictos económicos bien fuertes. Ahora mire, esto a mí me llama la atención porque esclavizar en la economía era parte de la ciencia diabólica de la esclavitud implementada por el faraón. Cuando lo vemos en esa raza que fue esclava también de africanos, hermano, ellos por más que trabajaban, su salario era una migaja. Con solo darles de comer y darles un techo y que tuvieran a su familia y todos trabajando, pero ellos no tenían. Digamos, una entrada de recursos considerada por el trabajo bien pagada. Remuneración no había. Y entonces, mire este pasaje como dice. Esto es importante para que vea que atacar la economía era ciencia faraónica de esclavitud.
Éxodo 1:11 dice, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Okay. Cuando usted busca en otra Biblia, dice así, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Ya cambió, ya no dice capataces para oprimirlos. Esta versión dice comisarios de tributos. Y entonces, capataces, según la versión que acabo de poner, cambia a comisarios de tributos por la palabra que significa capataz, es la palabra 4522 del diccionario Strong y es la palabra más. Mire lo que quiere decir, capataces para oprimirlos, comisarios de tributo, era cobrador de tributo, impuestos, capataces. Les cobraban tributos si ni ganaban, ni tenían una fuerte entrada. Es decir, que lo que ganaban se los quitaban. Esta palabra significa servicio forzado que cobra taxes o impuestos. Y significaba oprimir con crisis económica. O sea, los ponían a trabajar, les daban una miseria como salario, estoy pensando en voz alta, y sobre eso les quitaban lo que recibían como impuestos. En otras palabras, tenían la bolsa rota. Por más que le echaban, se les fugaba lo que recibían. Entonces quiere decir de que la esclavitud económica es una ciencia diabólica de esclavitud. La siguiente versión de este mismo pasaje dice así, Reina Valera 60, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Molestasen es hostigamiento. Venimos a cobrarte. ¿No le parece familiar? Tú nos debes. Un hostigamiento. Reina Valera actualizada dice, entonces les pusieron jefes de tributo laboral que los oprimiesen con sus cargas. Entonces era un ataque a la economía. Trabajaban duramente y no les alcanzaba el dinero. Los comisarios de tributo controlaban todo lo que ellos recibían. Fíjense que yo me acuerdo, yo trabajé allá en mi tierra, allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. En una compañía constructora, ¿te acordás, Luz? Y entonces yo estaba joven, hermano. Mire, no me lo va a creer, hermano, pero ahí está mi esposita. No me lo va a creer. ¿Sabe por qué me contrató esa empresa a mí? ¿Ah? ¿Perdón? Sí, pero por una cualidad. Porque era futbolista. ¿De veras? Que usted no me conoce, hermano. Es el Messi, a la par mía en esos tiempos. ¿Verdad, Luz? Me dieron trabajo porque era futbolista, necesitaban un delantero. Y entonces me llevaron al entrenamiento. Hermano, y en el entrenamiento. Y gol tras gol, y dije, démosle trabajo a este, y me dieron trabajo. Pero entonces me metí, como era compañía constructora, a mí no me iban a poner a trabajar en la construcción, sino que me metieron a la bodega. Y en la bodega, como estudiaba también y tenía más o menos una letra bonita, ¿verdad? Y más o menos mi ortografía estaba más o menos, entonces dijeron, no, lo queremos para la oficina. Entonces me contrataron para hacer planillas de pago. Entonces todos los obreros llegaban con sus cuadernos de todas las obras de construcción, de madera, de hierro, todo lo que hacían. Y entonces yo miraba lo que hacían y buscaba en los libros cuánto se pagaba por los metros cuadrados, etcétera, lo que ellos hacían. Y entonces hacía planillas de pago. Entonces, ¿por qué le menciono esto? No le mencioné que porque era futbolista. Eso se lo digo humildemente, yo qué culpa tengo de que fui bueno en esos tiempos, ¿verdad? Se lo digo porque ni un hermano que se llama Denis allá en Copán, que se la lleva de futbolista, ni él, hermano, pobrecito.
Fíjese que lo que yo notaba era que cuando ellos, los pobrecitos, los peones que le llaman, es más, en las planillas les ponían peones, porque estaba el maestro de obra, el arquitecto, el ingeniero, todos esos estaban en planilla, pero al que le tocaba duro, hermano, bajo el sol, cargando cantidad de madera, de hierro, en concretos, con el concreto hasta las rodillas, hermano, les decían peones. O sea que hasta el título era de vaquero. Y ganaban bien poquito. Y resulta que yo me recuerdo que ellos solo recibían el pago, que ahí mismo, no solo las planillas las hacíamos, sino que ahí llegaba el contador a pagar. Y nosotros los planilleros ahí estábamos, ¿verdad? Por si ellos protestaban, me están pagando poco, entonces ahí estábamos nosotros, los culpables, si les pagaban poco. Y viendo, entonces solo ellos agarraban el dinero, se daban la vuelta y a la par había una señora prestamista y la dueña de un comedor. A ella le pasaban todo, porque todo lo debían. Entonces le pagaban la comida que habían ellos consumido durante la semana y el dinero que le debían, y entonces solo le pagaban, ella les ponía ahí que ya estaba pagado y en el momentito, ¿me puede prestar otro poquito? Y entonces recibían y pagaban, recibían y pagaban. Esto es lo que hacía el faraón. Esto es lo que hacía el faraón. ¿Usted cree que Dios no quiere liberarnos, no quiere liberar a mucha gente de nuestra iglesia, hermano? Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Examinar nuestro corazón, romper con maldiciones de pobreza, romper con ancestros de pobreza, hermano, cambiar la mentalidad. ¿Me entiende? Empezar a establecer orden de prioridades, de cómo pedirle a Dios sabiduría para que uno pueda administrar lo que Dios da. Mire, es muy fácil caer en deudas, pero cuando ya uno está, hermano, en deudas, hermano, lo siguiente, hay que salir de ellas. Hoy me dio gusto mucho lo que hiciste tú. Mi esposa es bien ordenada en eso. Sin querer queriendo le dieron su tarjeta de crédito. El banco lo que quiere es tener, ¿verdad?, el dinero trabajando, pero también recibiendo. Y hoy la oí que estaba diciendo, estoy llamándoles porque quiero cancelar la tarjeta. Wow, dije yo. Hay que salir de eso. Hay que salir. Bien chilero se mira cuando usted abre su cartera. 20 tarjetas de crédito de todo color, pero así está uno, hermano. Qué terrible. Yo estoy en lo mismo, ¿verdad? Ya tengo 3 ahí que ya no las uso. Así la vi. Me cae mal. Tarjeta chuca. Agarré esta, también está rechuca. Y la otra súper chuca. Hay que ir saliendo, hermano. Hermano, pidámosle a Dios romper con esa esclavitud, porque es ciencia faraónica de esclavitud. Ahí está. Pobrecitos los hacían trabajar y les habían puesto comisarios de tributo. Ahora mire, porque es importante, Proverbios capítulo 22:7, se me está yendo el tiempo. Dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. El acreedor es un espíritu. Claro, era una persona. El acreedor es el que venía. Vengo a tocarte. Vengo a cobrarte. Y la gente mandaba a su niño, dile que no estoy. Y el muchachito, dice mi mamá que no está. ¿Qué tremendo? ¿Se acuerda usted? O por teléfono, ¿verdad? ¿Quién es? Él está cobrando el de Rinaware. El de Avon. A ver. Aleluya. Quería otra versión. En Proverbios 22:7 dice, el rico se hace dueño de los pobres. Qué tremendo. Y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Es una verdad. Es una realidad. Se esconde cuando ahí viene el que me va a cobrar, se esconde, se hace preso. Y uno también, hermano, no puede caer en eso. Mejor desatarlo, ¿verdad? Y dejarlo libre.
Mire, Segunda de Reyes 4:1. Dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Ayúdenme, se fue la señal. Ingenieros de la ingeniería, de los ingeniosos. Mira, yo creo que mejor miremos si le ponemos el cable la próxima vez, porque a mí casi no me gusta este sistema, fíjate, te soy honesto. Bueno, pero no es culpa mía, tú, porque yo no toqué. Yo no le hice nada, no me esté regañando. Está bonito a este muchacho, que Dios lo bendiga. ¿Cómo has crecido tú? Y me da mucho gusto, fíjate, que en el Señor, de verdad, de verdad. ¿Te acordás cómo vino de chiquito? Y era palancón que se les ha hecho, hermana. Gloria a Dios. Volvamos al tema. Entonces, mire esto, hermano, a mí me llama la atención. Era profeta. Era hombre de Dios. Y dice la esposa de él, la viuda, ¿verdad? Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor, pero dejó endeudada a la familia. Y la única forma para dejarle endeudada es que él estaba bien endeudado. Pero temía al Señor, dice. Hermanos, tenemos que romper con la esclavitud de nuestra economía. Dios nos va a ayudar, Dios le va a ayudar. O sea, aquí usted tiene que, si usted examínese, va a decir, Señor, ayúdame, yo quiero ser libre económicamente, Padre. Porque es posible que usted como él es siervo de Dios o sierva de Dios. Gracias a Dios usted no se ha muerto, ¿verdad? Y teme al Señor, yo sé que teme al Señor, pero mire, ¿a quién le trasladó la esclavitud? De eso se trata. Trasladarle la esclavitud a los hijos. Ahora los hijos los estaban buscando para hacerlos esclavos por causa de que el siervo que temía al Señor, que era profeta, les trasladó los problemas económicos. Rompiendo nosotros esa esclavitud económica, nuestros hijos también, el acreedor no tendrá poder sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos creen que pueden salir de eso? Dios lo va a hacer. Creamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro... ¿Saben lo que hay que hacer, hermano? Hay que poner esta situación en nuestras oraciones. No esperemos llegar a la angustia de la crisis económica, sino que empecemos a orar, Padre, yo quiero ser libre en la economía, yo quiero ser libre. Y usted hable con Dios. Porque cuando Dios lo comience a bendecir, ¿qué va a hacer usted después con esa plata? Pagar todo, empezar a ordenar su vida, empezar a pedirle al Señor que le dé una buena administración, que lo haga un buen administrador, ya no se meta en deudas y dele a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. El mismo Señor Jesús lo dijo. Toma chocolate y paga lo que debes. Entonces, en nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, ayuda a tus hijos, Padre bendito, a hacerlos libres de la esclavitud en la economía. Venimos renunciando al de estar esclavos de la economía en el nombre de Jesús. Si escrito está en la bendita palabra del Señor, en la kenosis de Cristo, que Él siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza pudiéramos nosotros ser enriquecidos con muchas cosas. Y no es que estemos, hermano, ministrando una mentalidad materialista. No. Pero Dios no te quiere ver en angustia. Dios no te quiere ver en angustia. Que no puedas venir a la iglesia porque no tienes para comprar la gasolina de tu vehículo. Dios te va a proveer. Dios te va a dar.
Que no puedes comprarle a tus hijitos lo que ellos necesitan. Sus zapatitos, sus pantalones. Que no tengas para llevarlos un día, hermano, a comer algo rico o a pasear. Pues, los niños, cuando van creciendo, ¿cómo anhelan tener lo que otros tienen? Dios te va a bendecir, hermano, si Dios no es Dios un injusto. Dios es justo, a todos nos ama por igual. Dios no tiene hijos preferidos. La diferencia es que hay algunos que rompieron con la esclavitud. Amén. Quizás voy a dejar hasta acá. Mire lo que viene. La esclavitud neurológica y de las neuronas. Bueno, 8:37. ¿Qué horas son? 8:37. Preguntas. ¿Habrá preguntas, comentarios? Dime, hijo. Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta. ¿Todo el tipo de esclavitud es mala? Claro, hijo, es diabólica. Desde el punto de vista que lo estamos hablando, porque uno se puede volver siervo de Cristo y eso significa ser esclavo de Él. Pero entonces esa deja de ser una esclavitud impuesta con una ciencia para tenerse subyugado todo el tiempo. La esclavitud hacia Cristo o ser siervo de Cristo es por amor. Es una gran diferencia. Ahorita estamos hablando de la esclavitud diabólica, que te limita, que te impide, que te intimida, que te atemoriza, que te controla tu mentalidad y no te permite ser quien tú eres ni avanzar, sino que lo que tú, en la esclavitud diabólica, se hace lo que el diablo quiere o lo que el fabricante de esclavos quiere. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bendiciones, pastor. Tenía una pregunta sobre el año del jubileo. En ese tiempo se perdonaba las deudas. ¿Cómo se aplica eso en lo espiritual hoy en día? Sí, muy bueno el punto, porque ciertamente Dios, imagínate Dios, para no permitir que aquello se prolongara así de generación en generación, el Señor había establecido un tiempo específico para que aquella persona sirviera y estuviera subyugado a un señor. Entonces, la aplicación era de que al finalizar los 49 años y venir el año 50, entonces en toda la ciudad se proclamara la jubilación, dejar ir libre. Y entonces el dueño de esos esclavos tenía que cumplir la ley. En esto significaba así: te voy a bendecir a ti y tú con lo que tienes, pues los esclavos eran la gente que pagana, las que no tenían pacto con Dios, eran extranjeros, que los hacían trabajadores de ellos, pero los tenían que liberar. Ahora, cuando eso lo aplicamos nosotros, eso significa lo que Jesús vino a hacer a nuestra vida. Por eso dice Lucas, que Él vino a proclamar libertad a los cautivos. Y dice la Biblia que en Lucas, Él vino y dice a proclamar el año favorable, era con relación al año del jubileo. Pero volvemos al punto, el Señor lo proclamó, ahora hay que salir nosotros de esa dimensión de esclavitud. Porque Él dice, leamos ese pasaje por favor, Lucas capítulo 4 me parece, ¿verdad? Dice varias cosas, que Él viene a abrir la cárcel a los prisioneros, a dejar libre al cautivo. Abre cárcel y les dice, mira, andate ya. Yo les vengo a decir de que ustedes ya son libres, dando a entender de que hay gente que se niega a salir de eso. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Como quien dice, ya se rompió la esclavitud. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse. Eso significa. Entonces, la aplicación tuya es de que el Señor ya pagó el precio para que nosotros no seamos esclavos. Ahora nosotros tenemos que salir de la esclavitud.
Voy a decírtelo de otra manera. Israel salió de la esclavitud de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Eso es lo que... Mucha gente, ya estamos en Cristo. Deberíamos de estar experimentando una libertad completa, pero hay gente que todavía sigue siendo afectada por el pasado. Todavía con inclinaciones o tendencias a cosas del pasado. Todavía, con todo temor, quiero decirlo y respeto, hay cristianos que todavía fuman. Otros todavía toman. Otros todavía bailan. Cristianos que van a bailes, hermano. Problemas de esto y problemas de lo otro. Entonces quiere decir que están todavía batallando con un tipo de esclavitud. Entonces hay que salir de eso. Amén. Otra pregunta, ahí hay preguntas también. Bendiciones, apóstol. Amén, bendiciones. Temo empezar un negocio propio. ¿Puede ser esa una esclavitud? Es que Dios me dio un renuevo. ¿Qué hacer al respecto? Mire, yo creo que lo principal, cuando Dios nos quiere bendecir, Dios quiere que nosotros seamos productivos. Si hay algo que uno ya detectó que tiene como una especialidad, entonces hay que poner en práctica ese don, esa creatividad, porque eso nos va a ser productivo. El que produce tiene ingresos y los ingresos le dan remuneración y eso pues le cambia, ¿verdad?, la economía. Hay un principio en la Biblia cuando Jesús, ¿se acuerda aquel pasaje que él rompió el bote de alabastro en los pies la mujer rompió el bote de alabastro, ¿verdad? Y que Judas le dijo que era un desperdicio porque valía 300 denarios, le dijo esto se lo pudiéramos haber dado a los pobres, venderlo y dárselo a los pobres. Jesús dijo esto, a los pobres siempre lo tendrán con vosotros. Pero cuando usted busca esa palabra pobres, no quiere decir que no tienen nada, sino que la palabra pobres que él utiliza significa no productivos. Son pobres porque no producen. Yo siempre he dicho, por ejemplo, ¿quiénes saben hacer buenos tamales aquí, hermano? Pero de chuparse los dedos. Porque tamales hace toda la mara, yo sé que todo el mundo hace tamal. Y hay de toda clase, perdón que le diga esto, hay unos que son tamales gachos, hermano. Pero hay gente que hace unos tamales, hermano, que de chuparse los dedos. ¿Quién hace esos tamales? La hermana Juana. Sí, hermano, no puede ser que usted, o sea que usted es el que hace de los otros gachos. Mi esposa. Vaya, ¿quién sabe hacer pan? ¿Qué sabe hacer usted, pues? ¿Ah? ¿El qué? Omelets. Ok, Cesarín hace omelets. ¿Ya te dio a ti, hija? ¿Ya los probaste? Okay. Solo por eso el próximo martes te pedimos que nos hagas omelets a todos. Bueno, es que si sabes hacer algo, produce. Usa la creatividad, eso te ha dado Dios, ahí puede empezar la empresa. Perdón por la pregunta de que hicieron. Entonces la gente lo que tiene que saber es, ¿sabes hacer algo especial? ¿Eres creativo? ¿Tienes una especialidad? Entonces produce. Amén, sí, ok. Ahora, en primer lugar, confía en Dios, dedícaselo al Señor y no temas. Confía en el Señor porque el temor es una esclavitud. Y hasta que usted empiece eso, se va a dar cuenta de que ahí estaba la bendición. Mientras no empiece, mucha gente no empieza empresas porque no tiene la materia prima. Puede ser que tenga la creatividad, pero tal vez no tiene los recursos. Y si ya los tiene, y tiene el don, y tiene la especialidad, éntrele mano. ¿Verdad? Amén. Dijo uno, yo no sé hacer nada, lo único que hacer es... De payaso, entonces hay que contratarlo. Gloria a Dios. Apóstol, una pregunta con ¿Dónde respecto estás? Allá. Amén. Con respecto al servicio en la iglesia, si el servicio se impone, eso
como una Sí. especie de... Sí, es que el servicio tiene que ser en gratitud, tiene que ser por amor al Señor. Si la Biblia dice que el Señor, siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose, dice, siervo. Y en la condición de siervo se hizo hombre y semejante a nosotros. Entonces, haya pues en vosotros, dice Pablo, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, que siendo quien era, se hizo siervo. Entonces, por eso es que él dice que él vino a servirnos para ser servido. Entonces, tiene que haber una mentalidad de servicio por amor al Señor, por gratitud al Señor. Entonces, si te la imponen, seguramente la imponen porque no hay esa actitud de querer servir. Entonces no esperemos que nos la impongan. Mejor tomemos la actitud de servir para que no se nos haga gravoso lo que me está ofreciendo. Amén. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Amén. Yo tengo una pregunta por causa de lo que usted ha estado hablando. Cuando alguien es esclavo literalmente y le quitan el grillete o habla en una celda y no, o sea, no va en pos de la libertad. Eso se puede trasladar en lo espiritual, que por tanta costumbre una persona, digamos, que tome, entonces tanta costumbre y ha pasado por una liberación, siga tomando por causa de la costumbre. Puse de tomar por ejemplo, pero puede ser cualquier tipo. Mi pregunta es por causa de lo que se ha estado hablando. ¿Puede suceder que una persona que ya está libre por causa de la costumbre, de lo que ha acostumbrado a hacer por tantos años, sí, que siga cayendo aunque sea libre? Sí, por eso estamos hablando aquí incluso de esclavitud espiritual. Ahí está. Es que de eso se trata. Eso es lo que estamos analizando, de que hay gente que nosotros ya no tenemos la seña de esclavos, no tenemos cadena, no tenemos el grillete, no está el faraón, no hay alguien que nos truene los dedos o que nos esté dando con un látigo para obligarnos. Pero el problema es que no basta solo que nos quiten eso simbólico, sino ahora hay que trabajar con lo de adentro, ¿verdad? Digamos, una cosa es una costumbre, otra cosa es un hábito. Pero si una persona insiste en lo mismo, eso es espiritual. Digamos, cualquier cosa que esté practicando puede ser un espíritu que lo esté influenciando. Por eso estamos hablando incluso de las esclavitudes espirituales, de lo que cambia el ritmo de la vida de una persona, la influencia de un espíritu, de esa esfera negativa que está cambiándole el ritmo de la vida. Está en Cristo, tiene al Señor, esto y lo otro, pero todavía hace cosas que ya no debería de hacer. Entonces esa persona tiene que trabajar por dentro, ya no por fuera, por dentro, la esclavitud que trae. Amén. Bendiciones, apóstol. ¿A dónde? Aquí. Referente a 2 de Reyes 4:1, que dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos tuyos. Mi pregunta es, ¿será que nosotros, por ejemplo, será que yo como madre, si no le estoy diezmando al Señor, será como si yo le pusiera cadenas a mis hijos? Por causa de eso, es como si yo se los entregara al enemigo. Fíjese, hermano, que usted tocó el punto. Usted tocó el punto. Porque el asunto es este. Estamos buscando la libertad. Tiene que ser algo real, algo, si existe una ciencia, un conocimiento para ser esclavo, existe también una ciencia y un conocimiento para ser libre en la economía. Eso significa que por eso es que Dios instituyó el diezmar. Para que de esa manera, voy a decirlo así con temor y temblor, el Señor esté comprometido en tu economía. Como diciendo, yo soy el que te bendigo y te pongo a prueba tu corazón. Solo la 10ª parte pide.
Si tú me das, yo hago que con el 90% sea más que suficiente para que tú puedas cubrir tus necesidades y te quede todavía. Y por causa de eso, yo voy a reprender al devorador acreedor. Entonces, cuando una persona tiene un ingreso y no le diezma a Dios, sigue esclavo. Y esa esclavitud se la está trasladando a sus hijos. Así como la capacidad para diezmar. Cuando una persona diezma y diezma, eso le transfiere esa capacidad a sus hijos. Y eso es lo que dice Hebreos. Dice de que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, dice, le fue contado a Leví que no había nacido y que estaba en sus lomos, dando a entender de que la capacidad de Abraham para diezmarle a Dios se la trasladó a su hijo, Leví. Y entonces Leví ya tenía también de parte de Dios dicho de que él también es un diezmador y él es también bendecido en la economía. Entonces el diezmar es una arma contra la esclavitud económica. Amén. O sea, si la gente no lo hace, pues quiere seguir en la misma esclavitud. No hay otra cosa para ser libre. Dios le bendiga. Amén. Apóstol. Una de las cosas que yo he aprendido, que siempre cuando hablo con mi mamá, siempre la bendigo económicamente y siempre cuando la bendigo económicamente, me dice ella que da el diezmo de lo que le doy. Wow. Y me sorprendió porque yo cuando llegué aquí en Estados Unidos, yo y mi esposa siempre andaba pidiendo para pagar la renta. Y esto que les digo hace 25 años y hasta me escondía de los managers, pero murió el manager y me dejaron el puesto por el dueño a mí. Y desde ese tiempo yo empecé a desarrollar, pues yo le pedí a Dios que todo lo que toque lo multiplique. Y yo sé que Dios ha hecho eso en mi vida porque un día fui a comprar un carro nuevo y no tenía ningún dinero. Y $1,000 le prometí a ellos que les iba a dar. Y mi esposa no quería firmar porque no quería estar comprometida. Yo cuento esto porque yo le he creído al Señor. Porque una de las cosas que me dijo el Señor, sé constante en lo que me das y yo te voy a bendecir. Amén. Y hasta ahorita pues yo he pagado 2 carros que tengo y mi casa ya me lo termino de pagar. Y yo digo, hoy le estaba comentando a una persona que en raza negra se le murió su papá y dice que todas sus cosas lo tenía que sacar y tuvo que vender la casa de su papá porque no lo quería trabajar. Pero lo que me dijo él, yo no me quiero meter en deudas. Y yo le contesté, si tú te metes en deudas y eres comprometido, la única manera que yo pude pagar mi casa es que me comprometí para que antes de tiempo que llegue la renta o antes que te vengan a cobrar, vayas y seas responsable y pagues. Amén. Y siempre eso he hecho. La responsabilidad. Y la responsabilidad y creerle a Dios que pues yo le he creído a Dios. Amén. Que Él es fiel. Gloria a Dios. Sí. Algo que dijo él, bien, que me llamó la atención dice, he sido constante. Y sabe una cosa, hermano, es que el asunto cuando hablamos del diezmo, mucha gente pues sabe, ¿verdad?, que hay una crisis económica y sabe cuál es la salida. Entonces dice, lo voy a hacer. Pero muchas veces cree que al darlo la primera vez que lo dio, ya mañana se le arregla la situación. Y no necesariamente es así. Aunque Dios lo puede hacer porque Él es soberano. Pero muchas veces tenemos que saber que el diezmar está dentro de una mentalidad agrícola.
Y entonces cuando uno le aplica ese principio, cuando alguien siembra una semilla, no espera que a ratito le salga la matita, ¿verdad? Que germine y que dé la rama o el fruto. No, tiene que esperar el proceso. Por eso dice que incluso que el labrador es paciente, ¿verdad? Hasta que llegue el tiempo de la lluvia tardía para ver el resultado de lo que sembró. Entonces tenemos que empezar a hacerlo para que se aplique la ley de la siembra y la cosecha, que lleva su tiempo. Ahora, si Dios lo quiere hacer, lo hace. Pero no es que voy a diezmar hoy y mañana el Señor me va a bendecir. Pero la constancia, eso sí, te lleva a que veas los resultados más adelante de las bendiciones de Dios. Como lo decía el hermano Manuelito, amén. Amén. Bueno, oramos entonces, hermanos, y los invitamos para el próximo martes para continuar con este tema que dejamos hoy, pues, y nos corresponderá la siguiente vez en la esclavitud neurológica y hablar de las neuronas, la esclavitud en las neuronas, en las personas. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos meditado con tu pueblo, con tus hijos, con tus siervos, Señor, de tu palabra, llevando a la práctica el principio que tú dejaste, que conociendo la verdad nos haría libre. Ayúdanos, Señor, en esta senda de esa libertad, a ir conociendo, pero de ir aplicando, Señor, estos principios para poder ser libre de los estragos de esa ciencia de esclavitud diabólica, Señor, que la impuso una potestad faraónica, otra babilónica, y aún personajes en estos siglos, Señor, que usados por las fuerzas malignas enseñaron y trajeron estragos a razas específicas. Nosotros, Padre, que ahora hemos venido a ser una nueva raza, una nueva nación, un pueblo adquirido por Dios, examinamos nuestro interior, nuestra vida, para que con tu luz puedan ser alumbradas aquellas áreas, Señor, donde pueda estar algún vestigio de esa esclavitud. Ayúdanos a desarraigarla, romperla, anularla, ser libres. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Presento a cada hermano y hermana por nombre, por casas representadas, Señor, para que tú rompas con toda ciencia interior de esclavitud. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y renunciamos a toda la esclavitud, Señor, dentro de esa ciencia. Amén y amén. Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer, Oregón, presentó la Palabra de Dios. Agradecemos tu sintonía y te esperamos en nuestra próxima transmisión en vivo. Si estás en la ciudad de Portland, Oregón, puedes visitarnos en nuestra iglesia. Te invitan cordialmente los pastores Mario y Luz Rivera. Que Dios te bendiga. Iglesia